Independientemente del género, ¿qué es lo que hace que una película sea buena? ¿Será el empleo eficaz del lenguaje cinematográfico y de las técnicas del cine, que cuente una buena historia, o quizá el contexto en el que se produce y el tema del que hablan son los elementos que las hacen social y culturalmente relevantes? Estos son cuestionamientos que vinieron a mi mente cuando vi En la oscuridad de la noche y Nadie sale con vida, ambos recientes estrenos del pasado fin de semana en plataformas de streaming. Summon. What the? Hey, leave him alone! En la oscuridad de la noche se halla en Amazon Prime y es parte del programa de películas de terror Welcome to the Blumhouse. Esta película es dirigida por Marit Lee Go, una directora americana que hace su debut con esta historia sobre una chica afroamericana quien junto con sus amigos descubren que los indigentes de su comunidad ubicada en Nueva Orleans están siendo convertidos en vampiros por un líder que pretende generar un ejército de vampiros que finalmente quite del poder a lo que podemos interpretar como la raza blanca o la raza suprema. It's tough out there. Yeah. So much better in here. I know this house is kind of weird. Por su parte, Nadie sale con vida es una producción original de Netflix basada en la novela de Adam Neville y dirigida por el director canadiense Santiago Mengini, quien también hace su debut en largometraje con esta película. Nos cuenta la historia de Ámbar, una joven que tras la muerte de su madre emigra a los Estados Unidos en busca de mejor vida, pero se hospeda en una casa en la que ocurren extrañas apariciones relacionadas con sacrificios rituales de mujeres. There's something wrong with this place. Even when I'm awake, I see it. I've seen it there. Lo que me llama la atención de ambas películas es que tienen en común que cuentan historias protagonizadas por minorías y se concentran en espacios donde las comunidades son marginadas. En el caso de En la oscuridad de la noche, la historia transcurre en Nueva Orleans y los protagonistas son gente de la comunidad negra, particularmente una chica afroamericana, como ya decía, un chico también negro que es su interés romántico, su mejor amigo que se asume que es el latino, no sabemos si mexicano, pero se le oye, perdón, hablar español y además es homosexual y finalmente se les une a esta banda una chica, sí, blanca, pero un tanto marginada porque cree en la ficción de vampiros y tiene un club de lectura que está obsesionado con la historia de los vampiros, ¿bien? Entonces, este grupito de outcast, por así de llamarlo, descubren esta invasión de vampiros en Nueva Orleans y se dan a la tarea de cazarlos, especialmente porque la madre de Shauna, que es la protagonista, muere después de haberse transformado en vampiro, precisamente. Lo que sucede aquí es que los vampiros están transformando a los indigentes en monstruos, pues, y descubren que es el plan de un líder supremo, también negro, que solía ser esclavo. Y cuando se convirtió en vampiro hace más de 500 años, pues entonces él quiso, o más bien planeó, que a través de la conversión de la mayoría de la raza negra en vampiro, él podría finalmente derrocar o del poder o armar un ejército que pudiera finalmente quitar del poder a la raza blanca. Entonces, esta historia me suena mucho a un discurso social que se ha estado manejando recientemente y me acuerdo que lo inmediato es Candyman, en donde se hace una denuncia social acerca de cómo la raza negra ha sido oprimida, que históricamente sabemos que es verdad, y aquí incluso se hace referencia a protestas policiales, a cómo el huracán Katrina afectó a la comunidad de entera Nueva Orleans, pero particularmente la comunidad afroamericana fue afectada por los niveles de pobreza, de drogadicción y también por la gentrificación, que es un discurso que se está manejando actualmente en las películas. Entonces, por eso es que me viene la pregunta a mi mente. ¿Es realmente importante tomar en cuenta
la temática de la película y cómo se arma este discurso de denuncia social alrededor de ellas, porque en algún momento creo que si las vemos de ese modo, podemos hacerlas socialmente relevantes, aunque en la ejecución no sean tan buenas. I can't remember. Don't be scared. They En el caso de la película de Netflix, Nadie sale con vida, aquí se aprecia un trabajo, digamos, más mm, decente, no es la palabra que buscaba, pero más bien competente. Es una película cinematográficamente competente. Eso quiere decir que está bien encuadrada, podemos observar movimientos de cámara muy bonitos porque es una historia que transcurre en una casa embrujada, eso se nos hace saber desde el tráiler, y entonces la cámara recorre los pasillos de una forma muy bonita, hay una iluminación, sí claroscura, pero que es necesaria para este tipo de historias, que además nos deja ver en las esquinas de la casa a los fantasmas de las mujeres que se le están apareciendo a la protagonista, que se llama Ámbar, que es una actriz mexicana que se llama Cristina Rodlo, quien la interpreta. Creo que el trabajo de los fantasmas también es muy bonito porque vino a mi mente la película Oculus de Mike Flanagan, donde al igual que en esta película también los fantasmas aparecían como de color, en un color grisáceo y con los ojos amarillos y brillando en la oscuridad, lo cual me parece una idea aterradora. Entonces creo que esta película es competente en ese sentido, está bien hecha, pero su historia se queda un poco pues incompleta, porque resulta que Ámbar, al estar ahí en esa casa, descubre que los dos hombres que son dueños de la casa, por supuesto blancos, ¿no? Llaman, o más bien le dan hospedaje a mujeres inmigrantes. Y que las mujeres desaparecen siendo víctimas de una especie de deidad, ya les di un spoiler, que les hace ciertos favores a estos hombres. Entonces están siendo sacrificadas. La historia de la deidad, que nosotros conectamos los puntos porque la película inicia con unas imágenes de excavaciones arqueológicas en México, pues podemos adivinar precisamente que es una deidad que vaya, que antigua, que hace estos favores, pero esa mitología no se explora y creo que le hubiera dado un vaya, mayor interés a la película. En cambio, el filme se queda en el terreno de otra vez la denuncia social, o al menos así lo veo. La experiencia de Ámbar en Estados Unidos es la de la persecución del sueño americano, pero pronto los amigos y amigas que le rodean le roban el dinero, no tiene trabajo, le discriminan por ser mexicana y el casero también abusa de ella en cuanto a que le pide mucho dinero y ella se va quedando sin opciones, que es la situación de muchos inmigrantes mexicanos y de cualquier otro país que llegan a los Estados Unidos. Y por supuesto el apunte ahí de que sean mujeres inmigrantes que no saben hablar inglés bien, ¿no? Y que están a merced de hombres, pues creo que es más que evidente que está queriéndose denunciar algo con respecto a la experiencia de la inmigración y de la situación de las mujeres que afrontan solas estas situaciones. I know this house is kind of weird. But please don't try to leave. It'll make it worse. Teniendo estos argumentos en cuenta, estas películas resultan social y culturalmente relevantes. Creo que el análisis del discurso, que es algo que vemos por lo regular en las disciplinas de periodismo o de comunicación, es una herramienta interesante para analizar las películas, porque precisamente nos hacen saber de cuáles son sus enunciadores, que en este caso son los cineastas, los directores, o en este caso es una directora y un director, y que a través de su película quieren enviar un mensaje que en este caso es social, y que finalmente pone a comunidades marginadas en el centro de una situación, podríamos llamarle alegórica quizá,
donde se hace ver que ellos y ellas viven con miedo constantemente, ¿no? Entonces, este es un mensaje que podemos detectar a través de analizar el discurso de las películas, pero no el discurso propiamente audiovisual, sino vayan en su carácter de temática. Y hay quienes dirán que el cine no es eso, que una película es buena cuando en primer lugar hace una ejecución efectiva del lenguaje cinematográfico. En la oscuridad de la noche falla un poco en ese sentido porque pareciera que rememora la estética de un episodio televisivo, y no porque la televisión sea mala, también hay muy buenos programas de televisión, pero se nota el poco presupuesto y vaya, es entretenida, pero vaya, en comparación con Nadie sale con vida, creo que esta última es más competente cinematográficamente. Es decir, tienen fallas en cuanto al lenguaje audiovisual, a eso me refiero, y por eso planteo el problema. Creo que estas películas, si por algo serán relevantes para quien las quiera ver, es por su discurso social. De unos años hacia acá está en boga el hablar, o más bien poner sobre la mesa la discusión de que solamente aquellas personas que conocen las experiencias son quienes pueden y deben hablar de ellas. Es decir, que solo la comunidad negra puede hablar de la experiencia de ser afroamericano, ¿no? Desde ser una persona negra, o que los mexicanos o los inmigrantes pueden hablar de la experiencia inmigrante. Y en ese y bueno, si pensamos que nosotros no hemos vivido experiencias que esas personas sí han vivido, pues tiene sentido. Pero también podemos preguntarnos, en el caso del arte, en este caso del cine, ¿es necesario que una película que cuente la experiencia afroamericana sea dirigida por una afroamericana? Es totalmente necesario. Y en el caso de Nadie sale con vida, que la dirige un hombre, ¿debió haberla dirigida una mujer? Yo no pienso dar respuestas aquí, sino más bien abrir este debate de qué tan necesario es que ahora no el cine tenga que ser realizado por las comunidades a las que se está refiriendo. Porque aquí podría haber una polémica en el caso de que Nadie sale con vida. Es un director que aparentemente no pude encontrar más datos biográficos de él. Es canadiense, pero su nombre pareciera que es de ascendencia latina, pero en realidad no lo sé. Y además habla de la experiencia de las mujeres. Y en el caso de En la oscuridad de la noche, quien la dirige es una directora, mujer, pero no es afroamericana. Entonces, el enunciador o enunciadora, en este caso, de este discurso, son las personas calificadas para hablar de esta cuestión. Creo que es un problema que podemos avanzar en cuanto a estas películas, y también en cuanto al estado del cine y otras obras artísticas en general, y que finalmente nos invita a ver las películas con otros ojos. Don't be scared. They Fuera de todo discurso político, discurso social, e incluso clavarnos en el lenguaje cinematográfico, que en este momento no lo hice realmente, pues En la oscuridad de la noche me divirtió. Es una película entretenida. Sí me recordó mucho a los episodios de Buffy la Cazavampiros. Incluso los vampiros rememoran mucho a esta serie, y por ejemplo, cuando les matan, ustedes ya verán cómo se desintegran, por ejemplo. Y Nadie sale con vida también creo que es un efectivo relato de terror, salvo por esta oportunidad que desperdiciaron de ahondar más en la mitología de esta criatura que ustedes verán en la película. Pero pienso que ambas son películas competentes, sobre todo para la plataforma, vaya, para el canal al que están destinadas, que es el streaming. Y que finalmente también hay que poner eso en consideración, es decir, las películas que son para streaming no deben, o vaya, tienen un lenguaje menor que las que están destinadas a exhibirse en pantalla grande. Creo que eso es algo que también podemos debatir, pero definitivamente estas películas, como ustedes se dan cuenta, nos dan mucho que pensar. Les recuerdo, En la oscuridad de la noche es parte de Welcome to the Blumhouse, y la
perdón, y la encuentran en Amazon Prime. Se acaba de estrenar y por su parte Nadie sale con vida es una producción original de Netflix y está en su top 10 por si gustan checarlas. Yo soy Bloody Eric y recuerden que la vida sin cine de terror sería un error. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por estar aquí.